hori dela eta gaur hitzaldi batekin hasiko gara. Eta hitzaldiaren egilea Igor Aedo dugu. Igor Aedo, Euskal Unibertsitateko irakaslea da. Eta, hain zuzen be, hirigintzan eta hirigintzaren giroan sortzen diren akzio kolektiboak eta mugimenduak eta hori du aztergai. Eta zehazki Bilbo. Bera teorikoa da, baina baita ere praktikoa eta esperientzi politiko ere badauko. Gogoratuko duzue, Kukutza zer izan zen, Errekaldeko proiektu kultural bat, etxe batzutan egon zena, eta bertan, buru belarri, baita ere bizi izan zuen bertatik bertara Kukutzaren esperientzia. Eta, pentsatu dugu, abando bizigarri, abando habitable, izeneko elkartean, beste esperientzia batzuk ezagutu beharrezkoa zaigela, Bilbon gertatutakoak. Behar bada hitzaldia orokorra izango da, baina tokian tokiko gertatzen diren gauzak baita ere antzekoak direla. Baina behar dugu orain ikuspegi orokorrago bat. Horretik, hitzaldia ez da izango justu gure kasuari buruz. Baina atzean egongo da gure kasua. Orain arte, gure elkartean sartu egon gara gure kasua ingurua. Ikusiko dugu alako ikuspuntu orokorrago bat. Nabarmentzeko eta gogoan izateko ez garela hain espezialak eta hemen dagoen hemen sortu den mugimentua ez dela hain espeziala, ez toki askot, lekutan askotan gertatu dela. Eta Erik Zinenbergen soziologoaren obra bat aitzakita tarturik, plaza publikoak azken batean polarizazio sozialaren eta individualismoaren kontrako zerbait delakoan da elkarte batek, auzo elkarte baten zeregina hain zuzen be partaidetza komunitario hori indartzea da. Muchas gracias, Igor Aedo, nacido en Recalde, por colaborar y participar en esta iniciativa de Abando Habitable. Igor Aedo es profesor de Sociología Política en la Universidad del País Vasco. Hasta el 2006, el objeto de su tesis doctoral fue la investigación sobre la evolución de la identidad y el nacionalismo vasco en Iparralde, y en 2006 su libro fue galardonado con el Premio Realidad Social Vasca 2006. Ha sido director del Máster de Participación y Desarrollo Comunitario, director del Departamento de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco, y actualmente es director del programa de doctorado Sociedad, Política y Cultura y del grupo de investigación Partehartus. Entre los intereses de investigación están la evolución de la acción colectiva en el ámbito urbano, los procesos de cambio y conflicto político, el desarrollo comunitario y la acción participativa, la investigación sobre la docencia cooperativa con perspectiva de género. Tiene una amplia producción bibliográfica, de artículos. El que me ha sorprendido más es uno que he descubierto recientemente, del 2021, en que analiza la dimensión biológica y neurológica de la acción colectiva. Por tanto, un sociólogo que también ha introducido otra dimensión más biológica o neurológica, que bueno, quizás nos ilustra algún elemento y sirva también para nosotros en esta acción colectiva que tenemos como Abando Habitable. Otro título reciente es Movimientos Urbanos y Democratización en la Ciudad. Aparte de esto, pues conocen bien la realidad de Bilbao. De Recalde se ha perdido, viniendo de Recalde a Barrencúa, no situaba bien dónde está el centro de Barrencúa. Participó en la experiencia de Kukutza muy activamente hace 10 años, no sé si recuerdan que fue un modelo de creatividad cultural arraigada en un medio social de barrio como es Recalde, y finalmente fue derivada toda esa experiencia acumulada en Kukutza. Por tanto, no solamente es un teórico, sino un investigador, y también tiene esa dimensión práctica
en la acción colectiva. El título está más o menos, se refiere a una obra reciente de Erich Sinenberger, en el que hace un elogio de los palacios del pueblo como plazas públicas y de las plazas públicas como centros de encuentro para prevenir y combatir procesos de polarización social al tiempo que de individualismo extremo. Muchas gracias una vez más, Igor, por tu compromiso y participación con Hablando Habitable en esta conferencia que va a ser una conferencia general, por así se la ha pedido, teórica. No es el momento de hablar de caso concreto que nos reúne a los de Hablando Habitable, pero en el fondo todos nos vamos a reconocer en algunas de esas referencias generales para enmarcar que nuestra acción no es aislada, particular y quizás un capricho de unos cuantos vecinos, sino que se inscribe dentro de unas coordenadas generales y acciones similares y experiencias similares existen en otras áreas, en otros barrios de Bilbao, y no solamente de Bilbao, sino de todas las ciudades del mundo. Gracias. Bueno, pues eskerrik asko a la Euskal Hablando Habitable, y bueno, eskerrik asko a todos y todas por venir aquí, y espero no haceros perder el tiempo, por lo menos. Aunque sí que voy a tratar de hacer una reflexión, digamos, general, para contextualizar los cambios en la ciudad y el papel que juega el espacio público, la calle y los lugares de la vida a través de una metáfora que son los lugares del pueblo. Trataré de ajustarlo con ejemplos prácticos y de la vida cotidiana. Quizá pueda haber mucha información y en algunos momentos pues no tenga la habilidad de poder expresarme en condiciones, ¿no? Pero bueno, espero que por lo menos las líneas generales del argumento que quiero trasladaros, bueno, pues os las pueda hacer llegar, y cualquier cuestión que podamos discutir, debatir y reflexionar, en mi caso desde el desconocimiento de la situación en la que, y la demanda vecinal que estáis planteando, pero sí como un conocimiento, bueno, general, fruto de, bueno, pues de una realidad un tanto esquizofrénica, ¿no? de quien nunca ha abandonado la calle. Pues sigo formando parte del tejido asociativo de Recalde, en concreto de una asociación cultural pequeñita, que en breve queremos poner a disposición del barrio un fondo documental de más de 1.500 fotografías, algunas de ellas que comienzan en el periodo de la República, en 1934, hasta el año 83, fecha de las inundaciones, y que hacen un recorrido por la historia del Recalde negro, en color, en términos de colores o de cromatismo, pero riquísimo y lleno de colores en términos de participación vecinal, movimientos sociales, etc., ¿no? Supongo que mi matrona precisamente es la Asociación de Familias de Recalde, y bueno, pues me siento orgulloso de pertenecer a este barrio. Junto con esas fotografías vamos a colgar todas las revistas de la Asociación de Familias, y la idea que tenemos en el futuro pues es hacer recorridos a través de las nuevas tecnologías para que la gente conozca la historia del barrio, ¿no? Al final la historia es fundamental en el ser humano y es fundamental pues en los colectivos humanos, ¿no? Sí, me interesa mucho la neurología y la biología, y la neurología y la biología tienen mucho que ver con los lugares de la vida, que es un título muy bonito, ¿no? Porque los principios básicos del comportamiento animal, bueno, el principio rector del comportamiento animal es tratar de sobrevivir como mínimo hasta reproducirse, ¿no? En nuestro caso, pues intentamos un poquito más de la propia reproducción. En el caso de la mantis religiosa, pues el macho lo tiene más complicado, ¿no? Pero todos los animales tratan de sobrevivir porque lo tenemos programado en nuestro ADN, ¿no? Y para eso los animales tenemos un radar que lo que nos va a hacer es analizar las situaciones a las que nos enfrentamos en términos de bienestar o malestar. Ante una previsión de malestar, cualquier animal intenta huir de ese contexto de incertidumbre o malestar y acercarse a un contexto en el que su vida sea garantizable, ¿no? Los animales, cuando se enfrentan a una situación de malestar, tienen dos actitudes: la defensa y el ataque. Sin embargo, los animales que se enfrentan a una situación de bienestar, cualquier persona como nosotros y como nosotras, nuestros hijos e hijas,
En el caso de los adolescentes es más fácil de ver. Cuando están en situaciones de bienestar, lo que se activa es la relajación y el acercamiento. Y esto es muy importante porque si hablamos de equipamientos públicos, tenemos que pensar hasta qué punto los equipamientos nos generan situaciones de malestar o de bienestar. Porque equipamientos públicos que generan situaciones de malestar subjetivo van a hacer que funcionemos desde la lógica de la defensa y el ataque, y sin embargo equipamientos públicos que funcionan desde una lógica que incrementa el bienestar van a propiciar relaciones entre las personas asentadas por el descanso y el acercamiento, ¿no? Y parecería, en el contexto actual que vivimos, que necesitamos bastante más de acercamiento y descanso que de defensa y ataque. Si miramos aquí alrededor, los colores, la disposición de las mesas, el propio equipamiento nos puede indicar si este equipamiento nos va a acercar a esas situaciones de relajación o situaciones de estrés. Yo tengo 3 hijos que en ocasiones paseamos por Indautxu y a veces cuando llueve tenemos la mala costumbre de buscar sitios para refugiarnos. Yo no sé si os ha pasado lo que me ha pasado a mí durante muchos años cuando entraba a Azcuna Centro, que desde el punto de vista estético es una cosa muy bonita, desde el punto de vista probablemente arquitectónico es una maravilla, pero es la antítesis de lo que es un palacio del pueblo, porque es un sitio en el que si yo voy con mis hijos tengo la garantía de que como mínimo me van a llamar la atención 3 o 4 veces, porque el niño corre, porque el niño tiene un patinete, porque el niño come, porque el niño chilla, porque el niño hace cosas de niños en un espacio que es un equipamiento público. Hasta que finalmente, para evitar mosquearte, pues decidí que no iba a entrar al Azcuna Centro con mis hijos. Sin embargo, cuando mis hijos y mis hijas estaban en Cucucha, haciendo malabares, pues la situación en la que ellos y ellas vivían y la que yo vivía era muy diferente. Podría parecer que yo me siento bien entre ocupas y me siento mal en instituciones públicas, y la verdad es que no tengo ninguna predilección por ir a espacios ocupados. Mi predilección es ir por espacios en los que me siento cómodo, porque esos espacios en los que me siento cómodo, si se juntan con otras personas que también se sienten cómodas, nos va a permitir algo que en estas ocasiones casi es revolucionario, que es interactuar, comunicarnos, relacionarnos y pensar juntos y juntas. Por lo tanto, la neurología y la biología tienen mucho que ver con esto. He llegado tarde, no tanto porque me haya perdido, sino porque me ha pasado una cosa que tiene también mucho que ver con el sentido de esta charla. Se me ha pedido hablar de los lugares de la vida social y para prepararla. Yo tengo la costumbre de preparar bien las charlas, pero soy muy desastre organizándolas. Lo que significa que normalmente suelo mirar a dónde tengo que ir media hora antes de la charla y en ocasiones produce errores como llegar a un pueblo que no es, etcétera, etcétera. Sabía que era en Bilbao, por lo tanto, teniendo unas distancias que no eran muy grandes, no me podía equivocar. Y para preparar la charla me he ido a un sitio en el que había vida. Me he ido a la plaza de Indautxu, me he sentado en una terraza, me he pedido un corto descafeinado, ya con la edad no podemos con la cafeína, y estaba entretenido con las conversaciones de alrededor, porque yo pienso mejor oyendo que en silencio, con los niños y las niñas corriendo. Y no sé por qué, pensando en Palacios del Pueblo, pues había hecho una asociación un tanto extraña pensando que si habíamos quedado en el centro cívico de Abando, pues ese Palacio del Pueblo estaría allí donde está la vida social. Y cuando me ha llamado Joseba, y le he preguntado a Joseba dónde es, pensando que sería como a 100, 200, 300 metros a la redonda, he tenido que resetear el cerebro para trasladar mi contexto, un contexto asentado en relaciones y la vida social, a lo que será muy bonito, pero no deja de ser el rincón de un distrito, que es este centro cívico, ¿no? Por eso he llegado tarde, porque en ningún momento se me ha ocurrido pensar que lo que sería el Palacio del Pueblo de este barrio está en un rincón de este barrio en el que no hay espacios para la vida social y no en el centro en el que está la vida social. Porque lo lógico es que los palacios del pueblo estén donde hay gente, donde hay trama, donde hay comunidad. ¿Para qué? Para alimentarla, para complementarla, para ayudar a crear esa trama social. Así que llego tarde precisamente, bueno, por este error, ¿no? Soy de Recalde, a mucho orgullo, y la verdad es que no quisiera perder la oportunidad de agradecer a la universidad pública el que yo esté aquí, y creo que hay que decirlo, porque yo soy el primero de mi familia que ha ido a la universidad, y parece que eso está muy lejos, pero es que en nuestro barrio, por no había ni escuelas. Precisamente en Recalde era el barrio que en los años 60 más número de colegios, academias privadas tenía, siendo algo contraintuitivo en un barrio de pobres.
¿Y por qué había tanta academia privada en un barrio de pobres? Pues por una cosa muy sencilla, porque no había colegios públicos. Y precisamente empezó a haber colegios públicos cuando una mujer, Begoña Linaza, en el año 64, se dio cuenta de que los niños de Recalde no es que fuesen gilipollas, o que tuviesen un gen que les hacía incapaces para la educación, sino que simplemente eran pobres. Y en lugar de encontrar una solución privada, que la podía pagar quien tenía dinero, y por descontado no la podía pagar los miles de habitantes de Recalde que no tenían dinero, pensó que la respuesta no podía ser privada, sino que hacía falta una respuesta pública. Esto es importante porque por muy denigrada que esté la política, o la expresión política, yo tengo que reivindicar la política como algo fundamental en nuestros tiempos. Porque la política es aquel proceso por el cual problemáticas que se interpretan de forma privada se empiezan a comprender en base pública y generan respuestas colectivas que dan salida a todas las personas independientemente de que tengan o no tengan recursos. Desde esa perspectiva, cuando Begoña Linaza y otras mujeres en 1962 en Recalde crean la Comisión Proescuelas, lo que asumen es que el problema de las escuelas no debe ser resuelto de forma privada, sino que es necesario que las instituciones públicas establezcan garantías para que la educación no sea un privilegio, sino sea un derecho. Por eso, la política consiste en el tránsito de la consideración privada de determinados problemas a la consideración pública de las raíces que subyacen a esos problemas para generar normas de obligado cumplimiento que permitan acabar con los problemas independientemente de que tengamos o no tengamos recursos. Hubo un tiempo en que un anterior presidente del Estado español, José María Aznar, dijo que quién era el Estado para decirle a él si podía o no beber una copa de vino antes de conducir. Y claro, lógicamente, si tú conduces en un coche blindado, te importa un carajo que vayas borracho. Pero los que vamos en un coche normal no queremos que nos mate un borracho que reivindica el derecho a conducir borracho. Lo que reivindicamos precisamente es que además o independientemente de que tú tengas un coche, chofer o que esté blindado, todos tengamos el derecho a que no nos mate nadie por ver en la carretera. Por eso la política genera normas, y son normas de obligado cumplimiento que deben dar respuesta a todos y todas independientemente de sus recursos. Habiendo educación pública, y gracias a la educación pública yo estoy aquí, existe la posibilidad para quien quiera de ir a cualquier otro tipo de centro, pero debe haber una garantía para toda la población para poder acceder a esos recursos. Por lo tanto, la política es un bien, es algo bueno. La política es la búsqueda de soluciones colectivas que nos permitan encontrar respuestas a todas las personas independientemente de sus recursos particulares y privados. ¿Hasta aquí? ¿Conseguido explicarme más o menos? Bien. Ahora os quiero hacer una pregunta. Se van a cumplir dentro de 6 meses 40 años de las inundaciones de Bilbao. ¿Creéis que 40 años después la respuesta popular de la ciudadanía sería igual a la que se dio hace 40 años? ¿Creéis que en menos de 24 horas la ciudadanía tendría una capacidad de autoorganización que en el caso de Recalde, al que las autoridades y los rescates no llegaron hasta prácticamente 72, 4 días? ¿Creéis que cabría la posibilidad hoy en día de que en los barrios se crease una infraestructura como se creó en Recalde, con una radio funcionando para todos los vecinos, un campamento de campaña, viviendas a disposición de los damnificados, comedores y una infraestructura comunitaria capaz de dar salida a las cientos de personas que perdieron la casa, incluso con la ocupación sistemática y colectiva de hasta 25 viviendas en el barrio de Filomena? ¿Creéis que eso sería posible? ¿Os imagináis la calle llena de ciudadanos y ciudadanas arremangados y arremangadas con las botas puestas y quitando el barro? Esta es una buena pregunta, esperemos que no tengamos que responder a ella. Otra pregunta: cuando viajáis, ¿a dónde vais? Cuando una persona viaja a París, después de pasear por los Campos Elíseos, ¿a dónde le atrae ese campo gravitatorio que te acaba llevando siempre al mismo sitio? Cuando vamos a un país árabe, ¿a dónde nos atrae ese campo gravitatorio que nos acaba llevando? ¿A dónde vamos casi por inercia
sin darnos cuenta. Nos dedicamos a pasear por las grandes avenidas al sol durante horas, o si inconscientemente nos vamos dirigiendo a los barrios populares, al Zoco, al barrio latino, a los cascos viejos. Bueno, si son cascos viejos que no son, no sé, pues escaparates folclóricos, si realmente queda algo de vida, ¿no? Vamos a los cascos viejos. ¿Por qué? Porque los cascos viejos son precisamente, probablemente, una de las expresiones más claras de lo que son los lugares de la vida social. Son lugares que están diseñados para la sorpresa. A veces sorpresas desagradables. La mayor parte de las veces sorpresas agradables. Son espacios con tramas complejas que precisamente permiten una comunicación compleja. Son espacios en los que te chocas, en los que te hueles, en los que oyes. Pero no nos molesta. Yo creo que nos atraen, casi como si fuese un imán, ¿no? Probablemente esa atracción por los lugares de la vida que tenemos es una reminiscencia de nuestro instinto animal de buscar aquellos espacios que nos generan bienestar y que en consecuencia nos permiten relajarnos y acercarnos, ¿no? En vez de huir de aquellos espacios en los que cada vez estamos más y que son precisamente no lugares, lugares cercados, lugares fortificados, lugares conquistados, por los que transitamos cotidianamente sintiendo cierta desazón, aunque incluso tengamos dinero en la cuenta para poder hacer algunas compras. Vamos a articular la exposición en 4 actos. El primero trata de explicar la diferencia abismal, y sois la mayor parte del público una generación que habéis vivido un contexto en el que la calle era un espacio de conflicto y un espacio de articulación política, y quiero trasladaros una reflexión de que en nuestros días la calle se ha convertido en un espacio pacificado, un espacio agradable. ¿A quién de Bilbao no le resulta agradable pasear por Bilbao, comparado con ese Bilbao oscuro, negro, en el que siempre había sirimiri? Ya no hay ni sirimiri en Bilbao. Estamos encantados de este Bilbao, pero yo creo que estaremos de acuerdo si tenemos cierta nostalgia por un Bilbao pequeño, un Bilbao rabioso, un Bilbao con garra, que quizá nos llenaba más que este Bilbao tan decorado de luces de neón, en el que no sabemos exactamente qué es lo que está debajo de las alfombras. Ahí está la clave. Hace años las alfombras se sacudían en la calle. Ahora las alfombras se sacuden en casa. Si la calle era espacio de conflicto, ahora la calle es un espacio pacificado. ¿Y a dónde se ha trasladado el conflicto? A nuestras casas. Y eso tiene consecuencias. Me vais a permitir una reflexión teórica, pero que voy a tratar de explicarla de forma muy sencilla. Hay un gran filósofo, de estos que creo que por ahí, de Habermas. No sé, bueno, creo que estos son como grandes dinosaurios que son permanentes, no sabes dónde están, ¿no? Habermas decía que para comprender la realidad teníamos que identificar 3 esferas. Él decía que todo en la historia emerge del mundo de la vida. El mundo de la vida es, para Habermas, ese espacio de la confianza que él tiene en que los seres humanos somos capaces de llegar a acuerdos a través del diálogo. Es una teoría muy bonita, porque confía en la capacidad humana de cooperar y de interactuar, cosa que por otra parte la ciencia ha demostrado que es la base de que estemos hoy aquí. No estaríamos aquí si hubiésemos nacido como sujetos agresivos, competitivos, egoístas. Nos habríamos matado antes de conquistar el mundo. Si estamos aquí precisamente es porque somos el animal más social, más cooperativo y con más capacidad de leer la mente de los demás y las demás para ponerse de acuerdo con ellos y con ellas, a pesar de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Os voy a poner un ejemplo. Trasladaros al Corte Inglés, en el cruce de la Gran Vía con la calle, no sé cómo se llama, que lleva a la FNAC. ¿Sabéis? El Corte Inglés, la calle que lleva a la FNAC, y ahí hay un paso de cebra que aterroriza. Es un paso de cebra que si tú estás enfrente del Corte Inglés, ves enfrente a ti a un centenar de personas que está esperando a que se ponga en verde para abalanzarte sobre ti, con otro centenar de personas que a ti te acompañan para abalanzarse contra los demás, ¿no? La verdad es que a mí me asusta. Pero, sin embargo, no pasa nada. Pasamos sin pisarnos, sin tropezarnos, solo con la mirada,
somos capaces de llegar a acuerdos de cómo movernos, de cómo interactuar. Al final, 100 personas avanzan contra 100 personas y ¿qué sucede? Nada, que circulamos con tranquilidad. Y eso es porque el ser humano tiene esa capacidad de comunicarse, de llegar a acuerdos, y dice Habermas que el resultado de esta capacidad de llegar a acuerdos va a ser la emergencia de ciertas instituciones. Si ahora nos trasladamos a un valle de Guipúzcoa en el que unos jóvenes soñadores de la Iglesia se plantean formar una cooperativa, probablemente esos economatos que nacieron en barrios como Recalde en los años 60, esas cooperativas que nacieron en Mondragón, son el resultado de esa capacidad humana de ponerse de acuerdo y de cooperar, colaborar. Pero lo que no dice Habermas es que esas instituciones, que son creadas a través de la deliberación, a partir de un determinado momento, ocupan un espacio que es el espacio de lo político o de lo económico. Y ya no se van a regir por los principios del acuerdo y el diálogo, sino que se van a regir o por los principios del dinero o por los principios del poder. Esa pequeña cooperativa que nace en Mondragón acabará creando un banco de consumo que se llamaba Caja Laboral Popular, hasta que en un determinado momento ascienda al sistema económico, se convierta en multinacional y se le caiga la P de popular. Esa cooperativa que nace en Recalde es subsumida por Eroski, y ahora tú vas a Eroski a decir que fuiste socio fundador y te miran como si fueses un marciano diciendo ¿de qué me estás hablando? Por lo tanto, quería decir que expresiones como Bilbao es tan pequeño que no se ve en el mapa, pero bebiendo vinos nos conoce hasta el Papa, son expresiones de esa capacidad de construir un mapa mundi de Bilbao a través de una lógica deliberativa que se establece entre vecinos y vecinas en igualdad de condiciones, no siempre, porque los hombres sistemáticamente tenemos más derechos, más poder y más capacidad de convicción que las mujeres, pero aparte de dejar a la mitad de la población de lado, o por lo menos considerando que no siempre es así, tratamos de llegar a acuerdos. Y esos acuerdos acaban creando instituciones que a partir de un cierto momento asumen una complejidad que se nos van del mundo de la vida y entran en el espacio del sistema político y el sistema económico, para los que la deliberación, la discusión y el hablar no es tan importante ya como tener poder o tener dinero. Desde esta lógica, observamos cómo paulatinamente el mundo de la vida y las expresiones del mundo de la vida, que son la calle, acaban siendo colonizadas por realidades que van más allá de lo que es el elemento fundamental de la calle, que es posibilitar la cooperación en el espacio público. ¿Habéis oído hablar de la urbanización? Urbanización, no urbanización, sino urbanización, que consiste más o menos en peatonalizar una calle para llenarla de terrazas. De tal forma que allí donde había coches, ahora tienes terrazas. Y la verdad es que a mí las terrazas no me importan, me gustan mucho, de hecho. Hace un momento estaba en una terraza, lejos de aquí, pero estaba en una terraza. Pero claro, hay espacios en los que, por ejemplo, simplemente las terrazas ya te impiden circular. Yo ya no voy a la Plaza Nueva porque no sé cómo se consigue llegar de los bares al centro de la plaza. Porque tengo que pasar por encima de las sillas de la gente. En mi calle peatonal en Irala, que soy encantado con todos los bares que tengo debajo, cada vez que quiero cruzar la calle, tengo que pasar por encima de las terrazas. Las terrazas dejan fuera a mucha gente, un espacio para la vida de personas mayores, de personas pobres, de niños y niñas, de padres y madres que están criando sus criaturas más allá de las terrazas. Para ese conjunto de personas ese espacio ya no existe. Es un espacio que el principio de la economía lo ha colonizado. ¿Me he explicado? Pero luego tenemos situaciones más grotescas, en las que el poder directamente ya coloniza el espacio. Esto que veis aquí, lo siento mucho, pero no es un puente. Esto es una obra de arte. Y además es una obra de arte con propietario. Así que cuando paséis por Surisuri, acordaros que no es vuestra. El arquitecto, ¿cómo se llama? Calatrava, denunció al Ayuntamiento de Bilbao porque no quería que su puente estuviese conectado con las torres de Isosaki. Si todo tiene nombre aquí. Y denunció al Ayuntamiento porque consideraba que no era un puente, que era una obra de arte y que por lo tanto no se podía tocar el espíritu de esa obra de arte. Que te caigas en el puente, eso le da igual. Que tengan que hacer el Cristo de poner una moqueta bastante infecta en una ciudad que llueve, también le da igual.
La clave es que esto pertenece a Calatrava, en términos conceptuales. Creo que el ayuntamiento consiguió ganar el juicio. No ganó, perdió. Hubo un tiempo en el que hubo uno que decía que la calle es mía y ahora hay otro que dice que el puente es mío. Y lo curioso es que ambos tienen poder. Esto no se lo dirás a nadie de Recalde. Digamos que en este tránsito, estas lógicas de colonización del espacio que se producen en todas las ciudades, con mayor o menor intensidad, nos permiten entender que hemos pasado de un contexto en el que la calle era símbolo de potencia a un contexto en el que la calle, en este momento, es símbolo de impotencia. La calle era símbolo de impotencia porque la calle era expresión, era el espacio del conflicto. Cuando decía que las alfombras se sacaban a la calle, lo que quería decir es que los problemas se sacaban a la calle. Se sacudía el polvo en la calle. ¿Precisamente para qué? Para conseguir que ese problema que tú tenías guardado debajo de la alfombra de tu casa se viera como un problema que es propio de decenas y de miles de personas que tienen ese problema. Y sacándolo a la calle se producía un proceso por el cual reconocíamos que el problema no es mío, sino que es nuestro. Y en la medida en que entendíamos que el problema no es mío, sino nuestro, lo que buscábamos eran soluciones colectivas. La calle y el conflicto permitían la politización en el buen sentido de la palabra y en consecuencia la búsqueda de soluciones colectivas. Entenderme que no hago una reivindicación baladí del conflicto, sino que entiendo que el conflicto es consustancial a la democracia y es consustancial a la política, y que precisamente lo que caracteriza a la democracia y a la política democrática, a diferencia de otras políticas, es la gestión colectiva del conflicto. Por contra, entendemos ahora, o vemos ahora, el espacio público como un espacio despolitizado. Hay un autor que cuando habla en la SER baja bastante el nivel de crítica, pero cuando escribe en sus libros o en Twitter lo eleva, que es Manuel Delgado, que os recomiendo, es un antropólogo muy listo, que ha escrito mucho sobre estas cuestiones de la ciudad, con un discurso bastante radical. Sin embargo, sus ideas son unas ideas muy potentes. Nos dice Manolo Delgado que frente a la calle, espacio público se entiende como esfera de la coexistencia pacífica y armoniosa. Desde esa perspectiva, las ciudades buscan, promocionan una configuración del espacio público en el que las diferencias se ven superadas. Las diferencias ni son olvidadas ni negadas. Las diferencias se definen aparte. Veréis, yo soy de Recalde y he estudiado aquí al lado, en Escolapios, cuando era niño. Luego fui a la universidad pública. Cuando yo salía de Recalde, era evidente que estaba haciendo un tránsito desde la periferia al centro. Cruzaba un puente de Recalde en el que día sí y día no llovía. A la mañana, para comer, después de comer y a la tarde. 4 veces al día, 7 días a la semana. Que los de Recalde hemos salido siempre de Recalde. Otra cosa es que tuviésemos que salir con los zapatos llenos de barro. Cuando salía, me quedaba claro que estaba llegando, digamos, a otro entorno. Pero mi abuela, cuando salía de Recalde, tenía un mar de vías. Un mar de vías en el que, por ejemplo, el hermano de mi pareja murió, atropellado por el tren. Mi abuela, cuando salía de Recalde, que era lechera, pobre y digna, se quitaba unos zapatos llenos de barro y tenía en las vías un cajoncito con unos zapatos limpios. Y se ponía los zapatos limpios para venir aquí a vender leche. Porque era pobre, pero como ella decía, también era digna. Salir de Recalde en los años 60, antes de los años 60, significaba jugarte la vida. Después también. Pero a partir del año 61 tenemos el puente de Recalde. A partir del año 64, el autobús número 4, que en una semana se convierte en el autobús más utilizado del conjunto de Bilbao.
Y yo, siendo mayor, cruzaba el puente de Recalde. Hoy en día, para alguien que no sepa cómo fue Recalde, podría incluso pensar que siempre estuvo conectado con Bilbao. Podría llegar a pensar que la trinchera de Amézola no existía. Podría llegar a pensar que eso que para mí es el puente de Recalde es una avenida. Digamos que las ciudades se han trasladado, han pasado de ser ciudades fracturadas a ser ciudades fragmentadas, pero fragmentadas porque las diferencias no han desaparecido, pero la trama sí nos ha cosido. Lo que quiero decir es que si antes vivías en Recalde, te quedaba muy claro que eras pobre y, como dijo Pilar Careaga, rojo y revoltoso. Y hoy en día eso no queda tan claro. Tiene las mismas posibilidades de ser gilipollas en Recalde que de serlo en Indautxu, probablemente. En ese sentido, la ciudad se ha igualado en términos de tránsito, pero los problemas no. Los problemas siguen estando en donde estaban en la mayor parte de los casos. Dicho de otra forma, parecería que esta es una ciudad igualitaria. De hecho, ya hay veces que hasta me lo creo cuando paseo por Abando y Barra. Pero sin embargo, cada vez que veo que tengo una autopista que atraviesa mi barrio, me acuerdo de que no es tan igualitaria. En cualquier caso, la ficción de igualdad se ha trasladado a nuestra mente, pero los problemas no han desaparecido. Y si los problemas no han desaparecido y no están expresados en la calle, ¿a dónde nos los llevamos? A casa. Veréis. Esta es una viñeta muy divertida de la revista El Jueves. No se ve, pero os la cuento. Esta chica está buscando algo y mientras busca algo dice: joder, la leche, estoy hecho una mierda, vaya problema que he tenido con mi jefa porque le tenía que haber mandado un trabajo, pero ella dice que no le ha llegado, y yo cómo le voy a decir que es una incompetente y que no la ha mirado si es mi jefa. Total, que salgo del trabajo ya enfadada, voy a sacar dinero del cajero y no me da dinero el cajero y se me traga la tarjeta. Pero ¿cómo voy a enfadar con el cajero si es una máquina? Me voy al supermercado, encuentro otra tarjeta, consigo hacer las compras y no me funciona. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a echar la bronca a la pobre empleada y encima me ha bajado la regla. Pero este cabrón, en cuanto llega a casa, me va a decir dónde está el sacacorchos. Bueno, la mujer está recordando todos los males, todas las desgracias que le ha pasado, esperando a que llegue su pareja para rebanarle el cuello porque ha movido el sacacorchos de sitio, ¿no? Es una metáfora que explica cómo la rabia se está instalando en el espacio de lo privado porque no tiene capacidad de expresarse en el espacio de lo público. Y la rabia se queda. Si en el ámbito privado cada vez hay más ansiedad, conflicto, responsabilidad y sufrimiento, el ámbito público es ese maravilloso espacio de serenidad, paz y buenas maneras. ¿Cómo no estar feliz paseando por Bilbao? Y en serio, no está mal eso. Yo no deseo una ciudad llena de conflicto, llena de ansiedad. Lo que deseo es un poco más equilibrio entre estas cosas, ¿no? En última instancia, podríamos concluir que, sea por las razones que sea, y esto nos llevaría para muchas charlas, el espacio público se ha pacificado. Esta es una imagen de algo que es la expresión, el final de algo que es la expresión de la antítesis de la pacificación. El carnaval en el que ahora nos metemos es ese momento en el que al pueblo se le permite ser irreverente, portarse mal, cagarse en las buenas maneras y disfrazarse de lo que quiera. Y yo una vez estaba viendo los carnavales y resulta que de repente, detrás de la última de las cabalgatas, vi una cosa que me asustó. Me asustó porque vi una fila de cosas como con focos que me estaban mirando. Claro, es que dije, hostia, ¿esta qué carroza es? Y no era una carroza. Estos son, yo les llamo esparcemierdas, que son las máquinas barredoras, porque si hay un chorongo, pues sería una cosa bastante curiosa, ¿no? Pero, entonces, estas máquinas, junto con un montón de personas que parecían androides con una pistola que lo que hacía era mover el confeti, estaban 10 metros después de la última caravana, ¿no? Y yo tengo, bueno, pues tengo un amigo bastante cuñado, bueno, yo intento estar con gente de todo tipo, ¿no? Y este en concreto, pues es el prototipo de cuñado, ¿no? Y le pregunté, oye, ¿tú has visto esto? Y dice, oh, Dios. Y estaba enfadado. Le pregunté, ¿por qué te sientes enfadado? Dice, joder, pues porque estos tíos, es que parece que nos están llamando guarros.
porque estaban sistemáticamente limpiando 10 metros después lo que había pasado. A ver si me explico. Es como si hubiese una necesidad rápida de borrar la expresión de la calle en efervescencia. Es como si no diesen permiso para que el confeti reposase solo unas horas, para que luego, volviendo a la noche, te acordases de que hubo un momento que se llamaba carnaval. No, vuelves a pasar por la Gran Vía 10 minutos después y eso queda claro que fue un espejismo. Un momento en el que una ciudad pacificada permite, en un escenario acotado, que la ciudad se desmadre para luego limpiarla y que no quede restos del desmadre. Joder, es un poco descorazonador, ¿no? Segundo acto. Pues lo siento, pero no vengo a contar buenas noticias. El demos es lo que cose las sociedades. Gracia es poder, demos es pueblo. Olvidemos del pueblo. El demos es el mimbre, lo que cose a las sociedades. No hay democracia sin demos. Para que haya democracia tiene que haber un sentido de pertenencia que nos haga sentirnos parte de una realidad en la que depositamos confianza. Hay un libro precioso de Rosa Montero, Historia del Rey Transparente, que cuenta, os voy a contar el final del libro, pero no os preocupéis porque no os jodo el libro, lo podéis leer completamente y luego viene el cuento del final. Cuenta la historia de un rey, ni bueno ni malo, que hacía las cosas como podía, pero no podía tener un hijo. Bueno, el caso es que como no puede tener un hijo, al final, como siempre, van a donde una bruja, la bruja les dice que les va a permitir tener un hijo, pero que le tienen que permitir que le dé un don al príncipe. Y entonces el don que le da, pues claro, los reyes aceptan, porque lo que tienen los reyes es que si no tienen hijos, se les acaba el chollo. Entonces, pues aceptan como sea, con mediación de brujas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando llega la bruja, Margot le da al niño el don de que todo lo que diga sea creído. Pues el niño es pequeño y empieza a decir cosas y se da cuenta paulatinamente que todo el mundo le cree. Entonces, cuando todo el mundo le cree, dice, coño, pues si todo el mundo me cree, ¿por qué voy a seguir siendo un príncipe? Que es lo que tienen también estos, que tienen prisa siempre por ser reyes. Y entonces dice, bueno, pues oye, pues ya que me creen, voy a decir que el rey está loco. Y el pueblo le cree, y le meten en la cárcel al rey, y entonces le coronan al rey. Y entonces el tío sigue mintiendo, y como sigue mintiendo, pues la gente empieza a hacer lo que. ¿Qué hace la gente? Pues lo mismo que el rey. Empiezan a mentir todos. Y llega un momento que de la mentira se pasa a las armas, y de las armas a la sangre. Y en ese momento el rey se despierta una mañana, por supuesto despreocupado de esas cosas, y se asoma a las almenas a ver cómo arde su reino, y ve que un pequeño colibrí se choca contra su cuerpo. Se mira, alza la mano y descubre que su mano está desapareciendo. Claro, el colibrí se chocó contra él porque él se está desapareciendo. Empieza a mirar su reino y ve que los confines del reino desaparecen. Y entonces se va al dragón y no os cuento el final para que leáis el libro. ¿Qué significa la metáfora de la desaparición del reino? La metáfora de la desaparición del reino significa la metáfora de la desaparición del demos. Cuando desaparece la confianza en el demos, cuando desaparece la confianza en lo otro, desaparece la posibilidad de hacer política a través del acuerdo y de la gestión del conflicto. Y entonces lo que emerge es una cacofonía de qué hay de los míos que siempre acaban con las armas. Desaparecido el demos, desaparece la posibilidad de que haya democracia. Y el problema, lo siento, es que estamos en un contexto de creciente desvanecimiento del demos. Por tres procesos. Por una parte, una sociedad, perdonadme algún palabra raro tengo que decir, posmoderna, en la que lo más relevante es el yo. Permitirme un breve recorrido. Si vemos libros de la sociedad tradicional, los libros de la sociedad tradicional están articulados normalmente sobre la religión, el pueblo. Los libros de la sociedad moderna ya los conocéis vosotros mejor. Ahí la clave es la nación, la clase, el trabajo. Si vais hoy a una librería, ¿qué os encontráis? Manuales de autoayuda. En la sociedad tradicional, el individuo como tal no existía, por eso en este país hemos tenido la raza maldita de los agotes. En Galicia eres el de Abaixo, y lo serás siempre. Y yo soy Gurruchaga porque éramos los del Camino de la Cruz. En la sociedad tradicional no hay individualidad. Sí hay algunas personas. Todos luchamos por nuestra individualidad, pero como tal no existe. En la sociedad moderna ya da un paso al frente y decide tomar las riendas del futuro. Bien sea cortándole la cabeza al rey, en Francia, bien sea echando a la iglesia del espacio público.
son las sociedades de las utopías. Aquí el individuo da un paso al frente, pero lo da en base a la raza, a la nación o a la clase. En la sociedad posmoderna, el individuo se ha convertido en el rey. La palabra clave es self, selfie, yo. Self es yo, en inglés. Selfie es a mí, a mí, a mí. La centralidad del individuo es total. Esto es el resultado, bueno, pues de los avances tecnológicos. No es lo mismo no tener televisión que tener un móvil en el que puedes interactuar desde el yo, te puedes exponer, etcétera, etcétera. Sea como fuere, el desarrollo de nuestras sociedades ha ido avanzando hacia una cada vez mayor preeminencia del yo como elemento central. Eso tampoco es tan malo, pero es muy malo si solo existen yos, porque vuelvo a repetir que eso genera una cacofonía de qué hay de los míos que es imposible gestionar. Como veréis, la clave es pasar del qué hay de lo mío al qué hay de lo nuestro. Esto se acompaña de un fenómeno ya premeditado, que es una ofensiva neoliberal impulsada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que hacen del individualismo extremo y exacerbado un mantra. Por lo tanto, un fenómeno histórico unido con una revolución ideológica. Este neoliberalismo ahora ha mutado hacia lógicas autoritarias, como podemos observar en el discurso de Vox, en el de Donald Trump, en el de Orbán, etcétera, etcétera. Bien, la consecuencia de estos tres procesos diabólicos es que asistimos a una creciente ruptura de la trama comunitaria, de las redes comunitarias. Esto nos orienta a un escenario en el que el demos está en peligro. Podemos estar al comienzo del final de la historia del rey transparente. En 1997, Manuel Castells, que además de exministro de Universidades es uno de los sociólogos más importantes del mundo, publicó un libro en el que vaticinaba que las formaciones políticas tradicionales, las iglesias tradicionales y los sindicatos tradicionales iban a colapsar. Él decía que esos partidos que legitimaban el sistema cada vez iban a tener más dificultades para generar certidumbre entre la ciudadanía y, en consecuencia, al no conseguir generar certidumbre, como los animales, la ciudadanía iba a actuar para con estos partidos y movimientos tradicionales desde la lógica de la defensa y el ataque. Esto que dice en 1997 se empieza a cumplir desde 2008 y asistimos a un escenario mundial en el que han sido arrasados del escenario político gran parte, bueno, este país es diferente en muchas cosas, aquí no ha pasado eso tanto, pero en el resto del planeta, pero pasará, no os preocupéis, en el resto del planeta hemos asistido a cómo los partidos tradicionales han sido barridos, han perdido fuerza o han sido sustituidos. Castells vaticinaba otra cosa, no solo que estos partidos iban a perder legitimidad, sino que el vacío creado por estos partidos iba a ser llenado con identidades de resistencia. Estas identidades que resistían al statu quo, y aquí viene la intuición privilegiada de Manuel Castells, se iban a diferenciar en dos tipos de identidades. Aquellas identidades que resisten al statu quo, pero tendiendo puentes y aceptando los principios de la democracia, y aquellas identidades de resistencia que se enfrentan al statu quo, levantando trincheras y cuestionando los principios de la democracia. En 1997 publica el segundo volumen de la Era de la Información y comienza hablando de algo que poca gente conocía: el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional en México, que representa esas identidades abiertas, que tienden puentes y que será posteriormente replicado con el 15M, en el que participaron funcionarios, policías, mayores, jóvenes, todo tipo de personas, en la Primavera Árabe o en otros muchos movimientos como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, ¿vale? Pero además de decir que eso iba a surgir, nos decía Castells que cuidadito, porque hay movimientos que van a empezar a enseñar la patita, y hablaba de tres cosas que en el año 97 sonaban muy raras: la secta Moon, que puso gasarín en el metro de Japón; las milicias de Michigan, que formaban grupos paramilitares en Estados Unidos; y el integrismo islámico, que parecía que en algún sitio se estaba organizando. Año 97. Fijaros cómo poco después las sectas han gobernado Brasil, hasta hace poco. Han intentado pegar un golpe de Estado en Bolivia. Están detrás de un montón de movimientos que están causando mucho impacto social, como es el caso del Yunque y Hazte Oír en el caso español. El integrismo islámico nos enseña la patita y los dientes con el derribo de las Torres Gemelas.
y las milicias de Michigan hace 2 años asaltaron el Capitolio. Es decir, esas identidades de resistencia asentadas en cavar trincheras cada vez tienen más fuerza. Sin embargo, después de la crisis de 2008, las identidades de resistencia que primero nacieron fueron las que tendían puentes. La pregunta, y esta es una pregunta clave en estos tiempos, es ¿con quién quiere bailar las identidades de legitimación? ¿Quieren bailar solos y solas, aplastando las identidades que tratan de enfrentarse al sistema, pero tendiendo puentes y aceptando la democracia? ¿Quiere bailar con las identidades que levantan trincheras? ¿Con quién bailan las instituciones? Igor, personalmente, hará todo lo posible para que las instituciones bailen con las identidades de resistencia proactivas, porque solo de esa danza se puede mejorar la democracia. Las identidades que se enfrentan al statu quo, que quieren cambiar el mundo, pero que lo hacen tendiendo puentes, para cambiar el mundo van a necesitar negociar y trabajar con unas instituciones que acepten que quienes se oponen al sistema les ayuden a mejorar el sistema. Y si no, si de ese baile no sale una buena pareja, quien va a ocupar el centro de la pista van a ser las identidades de resistencia reactivas. Por lo tanto, el problema es importante. En consecuencia, la estabilidad de una democracia necesita una cohesión del demos. Y ese demos debe ser inclusivo. Tenemos que evitar las tendencias individualizantes, iliberales y liberales que rechazan la democracia, y neoliberales. Eso nos hace apostar por mecanismos de participación que se vertebren en términos inclusivos, y esto es un elemento que hace de la participación comunitaria un elemento fundamental para salvar la democracia. Por lo tanto, sin comunidad no habrá democracia. En este contexto es cuando aparece la metáfora de los palacios del pueblo. Nos dice Eric Klinenberg es un tío de estos así, serio, que da conferencias serias en sitios serios, no un pringao de Recalde que viene a estar con vosotros. Un tío que cobra como mínimo 15.000 pavos por media hora hablando. Que escribe New York Times, digamos que es un tío de orden, ¿no? Bueno, pues dice Eric Klinenberg que tenemos que darnos cuenta, y hace una enmienda a la clase política para decirle: hasta ahora habéis pensado en la infraestructura material, pero tenemos demasiados puentes, demasiada infraestructura material y nos estamos quedando sin infraestructura comunitaria. Por lo tanto, lo que reivindica Klinenberg es la importancia que tienen los equipamientos, la trama urbana y las redes sociales, redes comunitarias, no estoy hablando de Facebook e Instagram, para articular relaciones cotidianas que puedan ayudar a las comunidades a hacer frente a retos como la delincuencia o los desastres climáticos. Y dirás, a este tío se le ha ido la pinza. ¿Qué tiene que ver que haya equipamientos públicos, asociacionismo, con enfrentarse a un desastre? ¿Creéis que no tiene importancia? Eso pensaba Klinenberg. Klinenberg no estudiaba estas cosas. Klinenberg empieza estudiando una ola de calor en Chicago. Entonces, hace una cosa pues que todos los científicos sociales tenemos que hacer, que es demostrar las cosas que son de sentido común. Entonces, el tío lo primero que hace es decir, vamos a ver, cojo esta ciudad, la divido en sectores y en base a una serie de indicadores identifico sectores ricos y sectores pobres. Vamos a ver si las estadísticas del número de muertos en esta ola de Ecuador me confirma lo que yo intuyo, que es que si vives en un barrio pobre, es bastante más fácil que te mueras en una ola de calor que si vives en una casita con un chalet adosado de piscina. Más o menos, eso es algo de sentido común. Y efectivamente, pues eso ya lo sabía Klinenberg. Lo que hace es comprobar que en los barrios pobres ha muerto muchísima más gente que en los barrios ricos. Pero de repente hay una cosa que le llama la atención. Y es que dentro de los barrios pobres hay una diferencia abismal, estadísticamente abismal, entre el número de muertos que se producen en unos barrios y en otros. Él no es de Chicago, él está haciendo un análisis estadístico. Y entonces le revienta la cabeza. ¿Cómo es posible que dos barrios, incluso un barrio más pobre que otro barrio también pobre, tengan menos muertos que el segundo?
Y lo que hace es ir a ver qué pasa. Y lo que descubre es que en el barrio muy pobre, muy pobre, muy pobre, en el que hay menos muertos, lo que hay son decenas de comercios, equipamientos municipales públicos y una gran vida en la calle. A diferencia, se traslada al otro barrio en el que ha habido un índice de muertes muy elevado, que tiene unos indicadores económicos un poco mejor que el anterior, pero descubre que no hay comercio, que no hay equipamientos públicos, que no hay prácticamente nadie en la calle. Y se da cuenta de que quizá, si vives en un barrio en el que conoces al vecino o a la vecina, puedes advertir en un contexto de crisis que te estás ahogando de calor. Puedes bajar a un equipamiento a refrescarte porque tiene aire acondicionado. Incluso puedes soportar el tedio conversando en una barbería con tus compañeros y compañeras. Sin embargo, en el otro barrio no tienes nada que hacer, solo directamente soportar el calor en casa. Vuelve a hacer ese estudio y empieza a analizar los parámetros de delincuencia en barrios con trama comunitaria en comparación con los parámetros de delincuencia en barrios sin trama comunitaria. Encuentra cómo aquellos espacios en los que la trama comunitaria los ha recuperado y ha convertido en parques comunales, desaparece la delincuencia. Encuentra cómo las ciudades tienen resiliencia ante los desastres, los grandes problemas perversos de nuestras sociedades, crisis climáticas, crisis ambientales, crisis económicas, crisis de delincuencia, si tienen trama comunitaria. Y llega a una conclusión. Precisamente, allá donde hay infraestructura social, hay mucha más capacidad de que la comunidad haga frente colectivamente a una serie de problemas que las instituciones solas no pueden afrontar. Y ahora volvemos a la pregunta del 83. ¿Por qué en el 83 salió la ciudadanía a la calle y por qué podría ser que si esto pasase no fuese igual? Probablemente porque la densidad de la trama comunitaria que existía en el 83 era bastante más grande que la que tenemos ahora. Porque probablemente esa trama comunitaria hacía que saliéramos a la calle y esta falta de trama comunitaria hará que llamemos al ayuntamiento. Y si había trama comunitaria, el ayuntamiento podía llegar tarde, no pasa nada. Pero ahora, si no hay trama comunitaria y el ayuntamiento no te coge, te mueres solo. Por lo tanto, estamos hablando de cosas muy serias. La democracia y el bienestar no solo necesita carreteras, sino que necesita autopistas de convivencia, palacios del pueblo. Los espacios vertebradores de la infraestructura social no solo son los institucionales, sino que también la ciudadanía organizada crea trama comunitaria. Aquí se está creando trama comunitaria y la está creando Bilbao Habitable. De la misma forma que el ayuntamiento, organizando determinadas actividades, creará o no también trama comunitaria. Los dos espacios, para mí, son claves. Yo reivindico que las instituciones hagan, que la ciudad haga, y si es posible, que ambos hagan conjuntamente. Para mí ese es lo mejor. Colaborar. Por lo tanto, además de propuestas de la institución que te invita a participar en algo, o de propuestas que irrumpen ante la institución, necesitamos mecanismos para que lo comunitario y lo institucional trabajen conjuntamente. Os voy a leer una frase, a ver qué os parece. Imaginaros una institución pública que dice: buscamos un horizonte que promueve la capacidad de la gente para relacionarse y construir vínculos para hacer cosas en común que mejoren sus vidas. Dice esta institución: las políticas públicas deben tener como referente prioritario construir escenarios y oportunidades que posibiliten la relación recurrente entre vecinos y vecinas. Se define como línea prioritaria de esta institución la aspiración a que la institución construya infraestructura comunitaria. En línea, y citan a Klinenberg, se apunta que los equipamientos deben ser pensados, diseñados y organizados para facilitar que la gente se encuentre y se relacione, lo que puede permitir vínculos que activan el conocimiento y reconocimiento entre vecinos y vecinas, la solidaridad ante amenazas compartidas, en definitiva, la cohesión social. ¿A quién os suena esto? ¿Quién ha dicho esto? Venga. ¿Quién ha dicho esto?
Evo Morales, ¿cómo se llama? El de Venezuela, Carmena, Ada Colau. Pues no. La Diputación Foral de Guipúzcoa el año pasado. Casi. Esto lo ha dicho la Diputación Foral de Guipúzcoa el año pasado. Y yo, la verdad es que lo firmo. Lo firmo. Pero ya. Lo firmo. Esto lo ha dicho la Diputación Foral de Guipúzcoa. Por eso quiero que quede claro, también para la posteridad, que esto no es una cuestión de partidos. Es una cuestión de actitudes. Es importante entender cuál es el papel de las instituciones en la trama comunitaria. En la conferencia de la presentación del marco de acción comunitaria de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el director de acción comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona, Óscar Rebollo, señaló que lo que la institución no crea, lo destruye. Bueno, es una frase, por lo menos para darle vueltas. Pero yo creo que si lo trasladamos a nuestra familia también es así. Tú como padre lo que no creas lo destruyes, bajo. O sea, así de claro. ¿No? Como pareja lo que no creas lo destruyes. Es que eso es así. No hay un espacio en el que las cosas se quedan temporalmente. No, o creas o destruyes. Pues lo que la institución hace es o construir o destruir. La institución puede construir. Y está claro que las instituciones pueden y deben construir trama comunitaria. Un ejemplo evidente, que es una maravilla, es la Biblioteca Comunitaria de Ubera en Pasaya. Es una cosa que te hace llorar de emoción. Una biblioteca que se convierte en un espacio para que las familias interactúen, para recuperen la memoria histórica, para que los niños y las niñas duerman en la biblioteca. Crea red, crea comunidad, permite sentirte relajado, activa el bienestar, posibilita el acercamiento. Otro ejemplo es Wikitoki, también aquí en Bilbao. Las instituciones también pueden acomodar. Yo viví el desgarrador derribo de Cucucha. Lo viví en primera persona. Pero también es posible, y había otras opciones. En ese mismo momento el Ayuntamiento de Guernica pactó con el movimiento Ocupa de la fábrica de armas la conversión de ese espacio en una fábrica de creación bajo el auspicio del gobierno vasco, y hoy en día sigue en funcionamiento bajo la autonomía de la asamblea ocupada, pero con la gestión y el apadrinazgo municipal. Algo debió aprender el Ayuntamiento de Bilbao cuando el año pasado ha llegado a un acuerdo con Carmela, el espacio ocupado de Santuchu, por el cual se reconoce ese espacio. También en su momento el Ayuntamiento de Bilbao buscó formas de acomodación, como el gaste local a de Deusto. Pero también el Ayuntamiento de Bilbao, hace 10 años, el 11 de septiembre del año 2011, decidió que no solo no iba a hacer, sino que iba a destruir. Y destruyó Cucucha. Por lo tanto, la paleta de posibilidades es bastante grande en la misma ciudad, en el mismo partido y ante el mismo caso. Lo que nos plantea la Diputación de Guipúzcoa para las instituciones es que las instituciones tienen que funcionar sobre 7 principios. Los equipamientos deben permitir acoger. Acoger. Cada vez que entréis en el equipamiento municipal, preguntaros si el equipamiento acoge o expulsa. Yo he comprobado ya que Azcuna Centro expulsa, pero que hay otros equipamientos que acogen. Otro principio es el de poner la acción en el centro, no ser un consumidor, ser actor. Otro principio es el de tener presencia, trabajar con la gente, trabajar con las personas, crear liderazgos. Bueno, vemos que existen posibilidades. Acabo ya. Nos dice Eric Klinenberg que lo que hace falta, ahora más que nunca, es un debate público sobre cuáles son los tipos de infraestructura, el tipo de trama urbana y el tipo de trama social que nos va a servir, sustentar y proteger. Las instituciones, como mínimo, deberían facilitar procesos democráticos con participación activa de las personas y la comunidad cuyas vidas se van a afectar por todos los proyectos que se puedan financiar con el dinero de todos y todas, o, en el caso que se ocupan, que puedan hipotecar el espacio que podía ser de todos y todas.
Debería ser un proceso que respetase el conocimiento y la sabiduría locales, tanto como la pericia técnica. Finalmente, ¿qué son los lugares de la vida? Pues los lugares de la vida los podemos ver desde su antítesis o desde su síntesis. Los lugares de la vida son la antítesis de los no lugares. Por ejemplo, La Paloma, que es como cualquier otro aeropuerto del mundo, peor diseñado, pues también por Calatrava, pero peor, pero el mismo, o sea, da igual, tú puedes estar en Helsinki, en Estocolmo, que vas a oír la misma voz de una persona que está en Indonesia hablándote en castellano. Son no lugares. Tú estás ahí porque son lugares de tránsito. Yo no sé si hay alguien que se bueno, igual la primera vez, pero no sé, o sea, yo más de 3 horas en un aeropuerto genera ansiedad. ¿Cómo está la gente en los aeropuertos? ¿Es un espacio en el que la gente la ves relajada y cómoda o es un espacio en el que la gente la ves histérica, enfadada, llena de rabia? Pues así de sencillo. Al final los lugares de la vida son aquellos lugares que te hacen sentirte cómodo, que te permiten en consecuencia tener relaciones y teniendo relaciones reconocerte con el otro y la otra. Tampoco son lugares de la vida social los lugares cercados. Entre otras cosas porque solo pueden ir unos pocos. Que luego dicen que los pobres se guetizan, ¿eh? Pero eso es mentira. Los que se guetizan de verdad son los ricos. Los pobres viven donde pueden. Los que se guetizan con comunidades privadas, cerradas, con seguridad particular, no son los pobres, son los ricos. Que a San Francisco puedes ir sin ningún problema, pero yo tengo dudas de si algún otro barrio podría ir con tranquilidad. Por ejemplo, la bilbaína. Tampoco son los lugares de la vida social los lugares conquistados, en este caso conquistados por el dinero. Bueno, sí, Tubiarte, allí van los niños y las niñas. Qué horror, ¿no? Es lo que hay. Pero son espacios en los que probablemente, bueno, pues nos sentimos cómodos si tenemos dinero en la tarjeta. Si no, no. Y me imagino que a partir de cierto punto tampoco. Tampoco son lugares de la vida los lugares fortificados. Los lugares fortificados son esos lugares en los que tú, cuando entras, ya asumes la posición de potencial delincuente. Por ejemplo, Azcuna Centro. Lo siento por Azcuna Centro, pero de verdad, es que yo no sé por qué me han echado tantas veces la bronca solo por querer que mis hijos no se mojen. Y finalmente, los lugares jerarquizados tampoco son los lugares de la vida social. Los lugares jerarquizados son esos lugares de la administración pública convencional en el que hay un sujeto que va a decidir en cuestión de segundos si te jode la vida o te la perdona. Más o menos. Por contra, los lugares de la vida son aquellos que permiten movilidad interactiva y libre, que permiten reconocernos, recognoscere, volver a nacer con lo otro y con la otra, que permiten ser corresponsables, que tienen memoria y que responden a las necesidades cotidianas, que yo no vengo a ver el sol naciendo, que simplemente no me quiero mojar cuando voy a Azcuna Centro. Simplemente dar un poquito de merienda. Ya está, nada más. Es una cosa muy sencilla. Estos lugares que permiten movilidad, que permiten reconocer, que permiten la corresponsabilidad, que tiene memoria y que responden a necesidades cotidianas, lo que hacen es crear agencia. Y como ha demostrado Klingenberg, además permiten la tolerancia, porque son espacios que permiten la diversidad, porque son espacios en los que si son abiertos tendrás que convivir con cuñados y con no cuñados, y tendrás que apañártelas para llegar a acuerdos. En el fondo, y acabo ya, estos lugares permiten el tránsito del que hay de lo mío al que hay de lo nuestro. Y acabo ya. Son espacios que permiten que muchas personas dispongan de poco en vez de que pocas personas, yo creo que esto sí tiene que ver bastante con lo vuestro, acumulen todo. Y con esto, pues lo dejamos. Muchas gracias. Y bueno, como yo creo que todavía tenemos 10 minutos o así, podemos abrir un turno de intervenciones o de preguntas, también de crítica o conferencia. Seguro que... Por ejemplo, que no he callado, que...
participación, como siempre muy clarificadora. Yo soy concejala del Ayuntamiento de Bilbao, de la oposición. Quería preguntarte cómo ves el modelo de participación que impulsa el Ayuntamiento, que básicamente son los consejos de distrito. Bueno, a ver, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? ¿Son lugares de vida social? No, hombre, no. Los mecanismos de participación tienen lógicas muy diferentes y bueno, siempre es peor nada que algo, ¿no? O puede ser incluso peor algo que nada, pero bueno. Entonces va a depender de lo que quieras, ¿no? Cada mecanismo tiene que ser juzgado en base a los objetivos del mecanismo. En este caso, los consejos de distrito son órganos consultivos, ¿vale? Por lo tanto, si tú no estás de acuerdo con que tu participación sea consultiva, tienes el derecho de no participar. Lo importante es que a ti no te engañen, es decir, que no te digan que van a ser decisivos y que luego no sean decisivos. Si las reglas están claras en participación, todo el mundo tiene derecho a decir que no le gusta o que le gusta, pero porque las reglas están claras. De los mecanismos participativos, los consejos consultivos probablemente son los que menor impacto pueden tener en términos, digamos, de transformación. Siempre va a tener más impacto un buen presupuesto participativo o un foro deliberativo que un consejo consultivo. Si los consejos consultivos además tienen algo que es una partida de presupuestos que es muy limitada en contextos de demandas exacerbadas, lo que provoca eso es lo que provoca pues la piñata de los cumpleaños de los niños. Si tú tienes un cumpleaños y pones una piñata y tiras todos los cumpleaños, ¿quién va a quedarse con más caramelos? Pues o el más cabrón, o el más hábil, o el más egoísta. Pero mis hijos a los pobres, que son unos coitados, pues siempre se quedaban sin caramelos, ¿no? Y en este caso, los consejos de distrito, si tú tienes un presupuesto bastante pequeño para unas grandes obras, lo que vas a provocar es que peleen barrios que forman parte del distrito, que peleen asociaciones que forman parte del distrito. Es decir, que en lugar del que hay de lo mío, pasar al que hay de lo nuestro, muchas veces, por la experiencia que yo conozco en los consejos de distrito, desafortunadamente se convierten en un altavoz de que hay de lo míos, en los que nadie se queda contento y contenta. Y yo como institución pública lo que miraría es no solamente el impacto, sino también el nivel de satisfacción, porque mucha gente frustrada al final acaba haciendo que esos mecanismos colapsen. Por cierto, lo de las piñatas se resuelve con política. Coges bolsas y pones una bolsa para cada niño dentro de la piñata y si quieres una más para el del cumpleaños. Y cuando las tires al suelo ya verás cómo no se matan los niños. Cada uno coge su bolsa. En el fondo, si tenemos normas y tenemos cosas claras, no nos matamos entre nosotros. Yo apostaría por otro modelo más ambicioso. Yo últimamente estoy colaborando mucho en Guipúzcoa y la realidad en Guipúzcoa es muy diferente en términos de participación. En términos de participación se están implementando experiencias bastante punteras a nivel mundial. Pero esas experiencias, primero, tienen un impulso político muy importante. Segundo, no nos olvidemos, son deudoras de una correlación de fuerzas que obliga a todos los actores a ponerse de acuerdo y no de una hegemonía absoluta y digamos que casi, no sé cómo decirla, no sé, bíblica, ¿no? Pues esas cosas para la democracia no son muy buenas. Supongo que para un partido que gana siempre, pues sí, ¿no? Pero entonces yo apostaría por un modelo más ambicioso y para eso el PNV no se tiene que ir muy lejos. Que quiere decir que Guipúzcoa está a una hora de aquí. Sí. Sí, hola. Me ha gustado la charla. Oye, a propósito de la participación, ¿no? Nosotros aquí hemos tenido, cuando habitable, una experiencia reciente, concretamente el viernes 13 de marzo, cuando faltaban 20 minutos para inaugurar la exposición, recibimos una llamada diciendo... El 13 de enero. Perdón, sí, el 13 de enero. La exposición no puede empezar. Bueno, había habido a la mañana algún problema porque habíamos puesto una pancarta en la que se decía no al urbanismo a la carta del ayuntamiento, no al pelotazo obispado Murias. Entonces, bueno, recibimos una primera llamada de la directora del centro, persona con la que tengo muy buena relación y buena opinión también, y me dijo, hombre, Manu, comprenderás que, claro, esto es un local del ayuntamiento, no parece muy lógico
Bueno, entonces nosotros dijimos, bueno, vale, vamos a dejar en no al urbanismo a la carta, vamos a tapar esto que dice del ayuntamiento. Bueno, vale, te llamo dentro de un rato, me llama dentro de un rato, nos llama y nos dice, bueno, en realidad es que toda la pancarta es inaceptable. Ah, bueno, vale, entonces nosotros ya tapamos todo, pusimos las 4, entonces 20 minutos antes de inaugurarse la exposición es cuando nos dicen, claro, ven esta pancarta, viene la concejala de Participación Ciudadana, la directora de área, dicen, oye, no, esto es una locura. Bueno, tuvimos unos momentos de bastante tensión, ¿no? Porque, claro, yo estaba viendo que era la concejala de Participación Ciudadana, participación limitada, ¿no? Entonces, es cuando empiezas a decir, oye, no, pero comprenderéis que es que esto es un local del ayuntamiento. Digo, bueno, del ayuntamiento, pues no será de los vecinos que con los tributos sostenemos todo esto, ¿no? Todo este tema. Punto 1. Punto 2. ¿Quiénes sois vosotros para decirnos esto sí te dejo exponer, esto otro no te dejo exponer? Pero, ¿no? Si no hay libertad de expresión, si no estáis abiertos a las críticas, lo primero es que tenemos hasta derecho a equivocarnos. ¿Qué conversación pública puede haber, ¿no? que saque unas conclusiones razonables si nos estáis diciendo esto sí vas a poder? Pero bueno, me refiero un collage, ¿no? Con un emblema del obispado, el otro emblema era la baldosa Bilbao, el otro era Murias, y se decía, vuestros intereses ocultos esconden pufos. Esto, la directora de área, esto hay que retirarlo porque es una acusación de corrupción directa a los funcionarios. La baldosa de Bilbao. Le digo, oye, perdona, es una obra de creación artística. Me estás hablando de la censura. Bueno, etcétera, ¿no? Entonces quiero decir que en mi experiencia, que es reciente de incorporación a Bando Habitable, tengo que reconocer que me he llevado un auténtico chasco, estupor, indignación, decepción por estas pulsiones autoritarias que no me esperaba. Pero quiero decir que no solo los consejos de distrito, veo que hay un problema que habría que debatir con tranquilidad sobre la gestión, ¿no? ¿Qué se espera de estos centros? Bueno, perdón, pero me estoy yendo ya. No te estás enrollando. ¿Cómo te vas a enrollar? A ver, es obvio que es una cosa un poco difícilmente comprensible a estas alturas. Es cierto que, bueno, si miras probablemente el reglamento de los consejos de distrito, encontrarás algún apartado en el que se indicará la posibilidad de que se puedan impedir determinadas... No sé, es posible, ¿no? Pero al margen de eso, yo me quedaría un poco con lo último que has dicho, ¿no? Quizá pueda ser la excusa para tratar de encontrar formas de gestionar pulsiones autoritarias a partir de una llamada de atención honesta de perplejidad democrática. Porque en última instancia no os veo con cara de sujetos excesivamente peligrosos. No sé, o realmente os metamorfoseáis muy bien, pero vamos. Porque Cariaga ya sabía que nosotros éramos vagos y revoltosos, o rojos y revoltosos, ¿no? Pero uno no esperaba que este tipo de tendencias autoritarias que hemos sufrido en las periferias se viviesen en el centro, ¿no? Perdonadme la broma de barrio herido, ¿no? A ver, Habermas, hablando de la desobediencia civil, que estaríamos hablando, en su caso, de que ocupaseis ese solar, montaseis un campamento, os crecieran rastas, empezasen a apareceros perros y flautas, y transmutaseis de ejemplares ciudadanos de Abando a ocupas reconvertidos, ¿no? Pero incluso en ese caso, decía Habermas que
la desobediencia civil tiene que ser castigada, porque la desobediencia civil es un acto de desobediencia premeditado a la ley, pero nos decía Habermas que la medida de la democracia la da la forma en la que se castiga la desobediencia civil. Es decir, Habermas nos decía, si alguien, por ejemplo, se pega a un cuadro, debe ser castigado, por eso se pega, porque quiere que le castiguen, porque lo que quiere es que su castigo se convierta en injusticia que amplifica la injusticia. Si no, rajas la obra y te marchas corriendo, ¿no? El sentido de la desobediencia civil es que tú cometes un acto ilegal, ocupas un solar, que no estoy haciendo un llamamiento a que ocupéis nada, por si acaso, pero estoy explicando lo que es la desobediencia civil. Ocupas un solar y te quedas en ese solar. ¿Por qué? Porque tu detención va a provocar un debate público que va a hacer que la gente hable sobre esa ocupación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Habermas dice, a estos hay que castigarlo, lógicamente, han hecho un acto y encima se quedan. No vas a tener, encima no le vas a soltar. Pero lo que dices, claro, pero la democracia se va a medir por la forma en la que castigues. Parece un poco extraño una democracia que a una persona que hace un acto de desobediencia civil le corta las manos y lo cuelga de una grúa en medio de una plaza. O que le condene a 40 años de prisión. ¿De acuerdo? Si eso decía Habermas con respecto a la desobediencia civil, imaginad lo que podría decir con respecto al derecho a la libertad de expresión. Entonces, bueno, pues no sé. Yo personalmente y sinceramente pienso que quien más tiene que reflexionar sobre este acontecimiento no es la ciudadanía. Y que por otro lado tenía una dimensión artística. Estamos hablando de una exposición. Bueno, eso dicen todos los perroflautas, ¿eh? Bueno, hay otra pregunta allí a fondo. Sí. Sí, no, solo que por mi experiencia de participar en los consejos de distrito, la manera de funcionar le ha asombrado hasta el defensor del pueblo, que le dice al ayuntamiento que por favor le contesten no por cada área, no, es que eso es medio ambiente, no, es que eso es de salud, no, es que eso es de interior, no, es que eso es... Y entonces vas ahí, planteas cosas y te vas para casa y dices, pero ¿qué pasa en este ayuntamiento? No se ven los concejales, no interactúan, no hay una decisión, o sea, nunca se sabe de quién es la responsabilidad, nunca se sabe nada, y hasta el defensor del pueblo ha dicho, oiga, a mí contéstenme el ayuntamiento, y claro, no contesten no sé quién, de qué año, qué no sé. O sea, además de decirnos que ya han decidido que de cada asociación solo habla una persona, ¿por qué hablan dos o tres de la misma asociación? Es verdad, pero si no podemos votar, no nos sirve para nada, venimos aquí para hacer números y encima no podemos hablar. Pues ya no es lo que venimos. Venimos por una cosa que has comentado, que has dicho, es que si no vas, no te enteras, no participas, y bueno, pues por saber de qué va esto, ¿no? Eso en cuanto a sensación de la participación de consejos de distrito. Y luego ya sí que me gustaría, que has hecho ya una alusión ahora, cómo desde Recalde se ve esto del movimiento asociativo en el centro de Bilbao, porque en los 7 años que llevamos, por lo menos ya conseguimos que hablen de los temas, porque al principio era, bueno, oye, eso es el pago que teníais por vivir donde vivís, oye, estabas todos de una edad que ni salís ni nada, entonces por eso protestáis. O sea, no sé, ¿cómo se ve desde la Recalde yo creo que Yo creo que objetivamente, desde el punto de vista de las posibilidades de la infraestructura comunitaria, Abando es probablemente el entorno más hostil de todo Bilbao. Paradójicamente, parecería que no, pero lo es. Este equipamiento no creo que esté aquí hecho con mala intención, por descontado, ¿no? Pero realmente, en términos de la posibilidad de este equipamiento de convertirse en un carburador de la trama comunitaria, parece un poco complicado. Es un entorno bastante hostil. La acera no mide más de 1,5 metros. No hay nada enfrente. No hay una calle peatonal. Aquí puedes venir a hacer un taller y largarte a casa. Un poco más, ¿no?
Por eso yo cuando estaba, sinceramente os lo digo, no es una broma, yo no pensaba que esto era aquí. No lo había mirado, simplemente he dicho, bueno, pues tranquilo, estoy en Bilbao, no voy a llegar tarde, ya lo miraré, cuando queden 10 minutos me voy para allá. Justo cuando me llamo Joseba me ha sorprendido, porque yo estaba en Indautxu, que es donde está la trama comunitaria, en la plaza de Indautxu, que es donde está la trama comunitaria, ¿no? Las iglesias sí suelen estar bien ubicadas, claro, llevan muchos años, ¿no? Pero las iglesias están engarzadas con la trama comunitaria. Eso como punto de partida. En segundo lugar, bueno, podemos reivindicar el orgullo periférico. De hecho, hace poco en Recalde se organizaron unas charlas que se llamaban, en el también de que era bajo el título de Orgullo Chabolero, ¿no? Y nos reivindicamos como herederos de las chabolas, ¿por qué no? Si levantamos Bilbao. No te jode. Pero, sin embargo, hay algo cierto en que la ciudad se ha unificado, porque creo que las problemáticas han dejado de estar localizadas geográficamente para trasladarse como si fuesen átomos por todo el cuerpo de la ciudad. Y no creo que en Indautxu haya menos personas con problemas que las que hay en Recalde. Como tampoco creo que en Recalde exista un espíritu combativo articulado en torno a nuestra genética al que se es inmune en Indautxu, ni mucho menos. Precisamente estos tiempos son tiempos que posibilitan que espacios que han tenido un tejido social fuerte lo pierdan y sin embargo espacios que no tenían ese tejido social ahora lo tengan. Lo que sí creo es que quizá no somos capaces de trascender, por así decirlo, la perifericidad de nuestros problemas. Es cierto que el caso de Cucucha se conoció, pero el caso de Cucucha se conoció mucho por una singularidad, bueno, por muchos componentes, y luego sobre todo por un desenlace dramático, ¿no? Pero sí que creo que hay una especie como de lógica entre las asociaciones y entre los barrios muy propia de, como si fuésemos zombies, ¿no? Cada uno está con lo suyo, hay poca comunicación, hay poca relación y hay poco conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, el que Indautxu Habitable trascienda un poco los límites de su perifericidad también puede ser bueno. De hecho, precisamente ese acontecimiento es lo que os ha dado a conocer en todo Bilbao. Un acto de censura es lo que os ha dado a conocer en todo Bilbao. Ni en los mejores diseños de un propagandista perro flauta estaría el que te vengan a censurar una exposición en Indautxu, ¿no? En Abando, perdón. Bueno, yo creo que muchísimas gracias. Bueno, pues es el hoy... momento de ir cerrando ya la conferencia de hoy y agradecer a todos ustedes esta participación, asistencia, agradecer en nombre de Abando Habitable vuestra participación en Excelto y procuraremos en los próximos meses también continuar organizando unas conferencias o debates en torno a los temas por los cuales nos reunimos y constituimos Abando Habitable. Es que